El título de la charla de hoy es Generalidades de la norma 035 y vamos a estar nosotros dos apoyándolos en este tema, Jorge Martínez y su servidora Sofía García. Para esto vamos a iniciar con estos ¿sabías qué? Que podemos ver en esta diapositiva, en el cual nos dice que el 75% de los mexicanos padece de estrés laboral y superamos a países como China, el cual tiene un 73%, y Estados Unidos, que cuenta con un 59%. Este estrés laboral puede llegar a tener ciertas consecuencias a largo plazo. Aquí se mencionan 6 de estas, sin embargo, puede haber algunas otras. La primera, reducción de productividad, riesgos de alcoholismo u otras adicciones, descenso en la calidad de vida, podemos llegar a tener problemas familiares, problemas de salud física y o mental, así como enfermedades y trastornos de depresión y ansiedad. Por esto es importante que nosotros tomemos ciertas precauciones dentro de nuestra empresa para que estas consecuencias no nos vayan a afectar. O al menos que las consecuencias que pudiesen llegar a tener nuestros trabajadores no nos afecten en el área laboral. El día de hoy, en esta charla o en esta norma, se mencionan mucho dos términos: factores de riesgo psicosocial y acontecimiento traumático severo. Por lo tanto, vamos a ver nosotros qué significa cada una de estas palabras, ¿va? O qué quiere decir en esta norma. El primero, factores de riesgo psicosocial. Son todos aquellos trastornos de ansiedad que pueden llegar a ser derivadas de las funciones de su puesto de trabajo debido a la exposición de acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral. Algunos ejemplos de ellos son condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo excesivas o jornadas demasiado largas. Y a su vez, si se fijan, aquí nos mencionó la palabra acontecimientos traumáticos severos. Por lo tanto, vamos a definir qué significa esto. Un acontecimiento traumático severo es todo aquel suceso que podemos experimentar o llegar a experimentar que pudiese llegar a ocurrir la muerte o un peligro real para la integridad física que nos genere un trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos de esto son explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros, homicidios, entre algunos otros. Sofi, perdón, nada más si te regreso poquito, ahí Sí, claro. completar un tema que comentó Sofi. Cuando la norma habla de jornadas de trabajo extendidas, recordemos lo que marca la Ley Federal del Trabajo, que son 48 horas semanales, es decir, 6 días de 8 horas. Esa es una jornada normal de trabajo de una semana. Cuando nosotros hablamos cuando la norma se expresa en horarios de trabajo largos, quiere decir que es por encima de las 48 horas. Es todo, Jorge. Gracias. Ok, gracias, Jorge. Entonces, ¿cuál es el campo de aplicación de esta norma? Esta norma va a regir a todo el territorio nacional y aplica para todos los centros de trabajo, ¿sí? Y se clasifica dependiendo del número de trabajadores que se tenga. Además que estipula obligaciones tanto para el patrón como para el trabajador, ¿va? Aquí en este cuadrito nosotros podemos observar los numerales que tiene que cumplir cada centro de trabajo dependiendo del número de trabajadores que tenga en planta. Y a su vez, estos tres clasificaciones, o sea, cualquier centro de trabajo debe de cumplir con una política de prevención de riesgos sociales, lo cual nos lleva a la siguiente diapositiva. Dentro de la política, nosotros tenemos que establecer, implementar, mantener y difundir en nuestro trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Y esta debe de contemplar tres cosas. La primera, una prevención de todos los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Si nosotros ingresamos
a la norma, vamos a ver que dentro del anexo 4 podemos encontrar un ejemplo ya elaborado de esta política. Sin embargo, esto no quiere decir que sea exclusivo, que solo tenemos que utilizar esta política. Siempre y cuando nosotros cumplamos esto que viene aquí, podemos implementar nuestra propia política. Ahora, todos los centros de trabajo tienen en común 5 requisitos que debemos de cumplir, los cuales se muestran aquí. El primero, todos los centros de trabajo deben de contar con la política que mencionamos en la diapositiva anterior. A su vez, todos los centros de trabajo deben de contemplar medidas para prevenir factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable. ¿Qué es un entorno organizacional favorable? Pues es aquel que promueve el sentido de pertenencia del trabajador hacia la empresa. A su vez, se debe identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, y aquí dentro de la norma, en el anexo 1, podemos nosotros encontrar una pequeña encuesta que les podemos hacer para poder identificar a estos trabajadores. Como cuarto punto, debemos de difundir y proporcionar información a los trabajadores y establecer mecanismos de quejas y denuncias por violencia laboral. Ahora vamos específico por cada clasificación. Aparte de lo que vimos en la diapositiva anterior, tenemos que cumplir con otras cuestiones. Para los centros de trabajo que tienen hasta 15 trabajadores, tenemos que cumplir con la diapositiva pasada, que son los requisitos generales, la política, la identificación, los mecanismos de difusión y todo eso. Además de eso, tenemos que promover el sentido de pertenencia, tener un mecanismo para la evaluación y reconocimiento del desempeño, establecer políticas para manejar los conflictos laborales, la no discriminación y el fomento de la equidad, y a su vez sensibilizar a los directivos, gerentes y supervisores sobre este tema. En los lugares de trabajo de 16 a 50 trabajadores, además de los requisitos generales, tenemos que tener en cuenta 4 cosas más. El primero, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores que ya hayan estado expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan síntomas que denoten alguna alteración a la salud. A su vez, debemos de aplicar encuestas de aspectos psicosociales, las cuales se encuentran dentro de nuestro anexo número 2. Estas encuestas son específicamente para centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores y se deben de aplicar a todos los trabajadores. También tenemos que adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgos los indiquen, y llevar registros de todos los resultados de la identificación y análisis de factores, de las evaluaciones que nosotros realizamos en nuestro entorno organizacional, de las medidas de control adaptadas y de los trabajadores que se le aplicaron o se les practicaron exámenes médicos. ¿Y cuál es la diferencia con los centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores? Ellos también tienen que cumplir con 4 requisitos adicionales aparte de los generales. Sin embargo, aquí ellos también tienen que practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración. También tienen que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Como ejemplo, tenemos dentro del anexo número 3 una serie de preguntas que se les pueden aplicar. Es una evaluación completa que se les pueden aplicar en estos centros de trabajo. Sin embargo, aquí no se les aplica a todos los trabajadores. Se saca un número de muestra ahorita vamos a ver la fórmula, pero se saca un muestreo de todos los trabajadores que se encuentran dentro de la planta y a cuántos de ellos se les va a aplicar esta encuesta. A su vez,
Se deben de adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial lo indiquen y llevar los mismos registros que vimos en la diapositiva pasada, que era de 16 a 50 trabajadores. Sin embargo, aquí en la parte de más de 50 trabajadores también tomamos en cuenta la evaluación del entorno organizacional. Por eso vamos a ver que las encuestas del anexo 2 y las encuestas del anexo 3 son un poco diferentes. Tienen 72 preguntas, ¿es cierto, Jorge? 72, 76 preguntas. El anexo, perdón, la encuesta para más de 50 tiene 72 preguntas, ¿es correcto? Que no todas aplican, aplicarían, hay 2 bloques finales de 6 preguntas que no necesariamente tendrán que aplicar, solamente si están en atención al cliente y si tienen personal a su cargo. Así es. Entonces, vamos a tomar para la evaluación de más de 50 trabajadores, como aleatoriamente de todas las áreas, de ambos géneros y de cualquier turno, si es que tienen más de un turno, y a ellos es a los que se les va a aplicar esta encuesta. Ahora, ¿cómo saco yo el número de personas que tengo que muestrear si estoy en una empresa de más de 50 trabajadores? La norma nos habla acerca de una fórmula por la cual podemos sacar el muestreo, la cual se muestra a continuación. Nos dice que el tamaño de muestra se debe determinar mediante la siguiente ecuación. El número de trabajadores a los que se les debe aplicar los cuestionarios es igual a 0.9604 por nuestro número de trabajadores. Aquí vamos a poner el número de trabajadores. Ay, se supone que eso era un gato, pero no me salió. Pero imaginemos que era un gato. Con el número de trabajadores entre el 0.0025 por el número de trabajadores menos 1 más 0.9604. Es decir, ¿cómo se ve esto ya implementado? Aquí tenemos el ejemplo. Si supongamos que mi empresa tiene 100 trabajadores, aquí es donde vamos a colocar el número de trabajadores que tiene nuestra empresa, ¿va? Aquí y aquí en esta parte de abajo. Entonces, una vez sacando las multiplicaciones, ya vimos aquí el resultado del 0.9604 por 100 y del 100 menos 1, ¿va? Por lo tanto, en este ejemplo, nosotros tendríamos que entrevistar a 80 personas. Aquí se redondea y queda en 80 personas a las cuales se les tiene que entrevistar. El 0.9604 y el 0.0025 siempre van a permanecer igual, eso no los movemos para nada. Lo único que va a variar va a ser el número de trabajadores que tengo en mi empresa. Si se acuerdan, al inicio hablábamos de que no solo los patrones eran los que tenían las obligaciones en esta norma, sino que para que esto pueda llevarse a cabo necesitamos el apoyo de los trabajadores, por lo cual se les otorgan también ciertas obligaciones. Sintetizando estas obligaciones, podemos observar que para que esto se cumpla, ellos deben de prevenir actos de violencia laboral y denunciar en caso de que observen alguna de estas, así como estar observando las medidas de prevención. A su vez, deben de participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional. Informar por escrito cuando hayan presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que se les indique. Ahora, ¿cuándo entra en vigor esta norma? Esta norma se divide en 2 etapas. La primera etapa fue el 23 de octubre del 2019, que para esta fecha nosotros ya tenemos que haber establecido nuestra política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores que ya habían sido expuestos a acontecimientos traumáticos severos
y la difusión de esta información. Y en la segunda etapa, que entra en vigor el 23 de octubre del 2020, aparte de todo lo que ya habíamos mencionado antes, tenemos que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y realizar ya la evaluación del entorno organizacional, que ya serían las evaluaciones, así como establecer las medidas y acciones de control. Dentro de los anexos, si ustedes se van a la norma, ahí ya les establece qué medidas de control se tienen que establecer dependiendo de la criticidad en la que entren los factores de riesgo psicosocial. Y además el gobierno federal emitió esta guía informativa de la NOM 035, las cuales les puede ayudar para establecer esta norma en sus centros de trabajo. Desglosa cada apartado de la norma. Por si les sirve, la pueden googlear o nos la pueden pedir y se las podemos enviar por correo electrónico. Para esto, vamos a hacer como un pequeño resumen de todo lo que vimos ahorita. Primero, tenemos que determinar una política de prevención de riesgos psicosociales e informarla a todos nuestros colaboradores. 2. A todos aquellos colaboradores que hayan presenciado eventos traumáticos severos, deben de requerir atención. 3. Se deben de realizar las actividades específicas de acuerdo al número de trabajadores que se tengan. 4. Deben de identificar todos los factores de riesgo psicosocial. Y 5. Deben de realizar las acciones de mitigación a los riesgos identificados y recabar la evidencia necesaria para sus acciones. Finalizando esto, vamos a entrar a la parte de dudas y preguntas. Bueno, Sofi, platícanos de esta diapositiva. Sí, claro que sí. Esta diapositiva nos habla acerca de la siguiente charla que vamos a tener. La siguiente charla se va a titular Pasos preliminares para emitir su análisis de riesgos. Esta va a ser el 14 de mayo del 2020, es jueves, a las 5 de la tarde y va a ser impartida por mi compañera Paola Villalbazo, que normalmente ahorita la hemos estado escuchando, ayudándonos con la parte de la organización.